Vamos a empezar con un módulo SACRIC joven. El objetivo acá es, los chicos que van a hablar, es hablar un poco de la curva de aprendizaje en 3 procedimientos diferentes. Un poco vamos a cambiar la dinámica. No tenemos panelista, no es porque no alcanzó el presupuesto, sino porque... Creo, Leo, que no hace falta, considerando que hay tantos expertos en el auditorio. Es un módulo que nos gustaría que puedan participar y que como expertos nos den algunas recomendaciones, algunos tips en relación a lo que vayan mostrando los expositores. ¿Te parece, Leo? Perfecto. Sí, porque todos hemos pasado por curvas y tenemos algo que aportar o incluso dudas y que acá podemos despejarla. Es el momento para aprender y enseñar. Así que empezamos con el doctor Mir. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pedro Mir. Voy a hablar de un poco mi aprendizaje en anillos intrastromales. Bueno, para empezar, siempre que hablo de anillos intrastromales, me gusta decir que es un procedimiento mínimamente invasivo, que el paciente lo tolera sumamente bien, casi no genera ni dolor ni molestias en el posoperatorio. Es bastante rápido, suele durar entre 15 a 20 minutos máximo si uno lo opera ya sea con láser de femtosegundo o de forma manual. Y aparte, si uno no está conforme con el resultado, lo podemos sacar el anillo convirtiéndolo en un procedimiento reversible. Bueno, esto para que la gente que no está muy habituada a la cirugía es una colocación de un segmento manual que realizo donde primero marco el centro en el centro de la pupila, después los ejes, hago la paquimetría en la zona de la incisión, mido el 80% del espesor para la incisión con el bisturí de diamante, después coloco el starter, la espátula de Suárez y por último hago la tunelización con la espátula de Ferrara para poder terminar colocando el segmento en temporal inferior de este ojo izquierdo del paciente con la pinza modificada y por último con el Sinskey para dejarlo en la zona deseada. Bueno, ahora por suerte también, digamos, así como los demás hablaban, tengo la suerte de poder colocarlos con láser de femtosegundo. Acá obviamente hace que el procedimiento sea mucho más rápido y quizás más seguro para el paciente. Se tiene que hacer el docking, después se marca el centrado, se hace la tunelización que prácticamente lo hace todo el láser y después lo único que tengo que hacer es colocar el segmento al igual que lo hago de forma manual pero con todos los pasos previos ya hechos. Bueno, obviamente que como cualquier procedimiento, esto puede fallar y tiene sus complicaciones, obviamente aumentan si uno lo hace de forma manual y no con láser de femtosegundo. El error puede estar en el cálculo del segmento, obviamente, pero eso ya es un tema de otra charla, ahora vamos a hablar solamente de la parte quirúrgica. Después en el centrado, como ya van a ver, en la incisión nos podemos quedar de forma superficial o nos podemos pasar y generar una perforación en la córnea. En la tunelización, en la introducción del segmento, cuando uno manipula el segmento, está bueno tenerlo mojado y hacerlo con mucha delicadeza porque puede salir volando y realmente es una prótesis muy pequeña. Y por último, en el posicionamiento de los segmentos, más que nada cuando son dos y tienen que estar bien equidistantes uno de otro. Bueno, en cuanto al centrado, obviamente esto es curva de aprendizaje. Voy a mostrar cómo yo hice mi curva de aprendizaje con mis complicaciones. Este es un paciente donde yo en vez de marcar el centro, en el centro de la pupila, lo marco en el centro de la córnea. ¿Está bien? Esta cirugía la hice con la doctora Vitelli, que fue mi instructora en la cirugía, y al haberlo marcado en el centro de la córnea, me queda el borde inferior metido en la pupila. Entonces, obviamente, eso iba a tener un postoperatorio malísimo, quizás con molestias, con halos. Ella lo que hace es sacar el segmento, volver a marcarlo en el centro de la pupila y termina quedando como uno deseaba. Después, en esta imagen no hace falta mostrar la cirugía para saber lo que pasó. Fíjense que justo por arriba del segmento tengo dos incisiones. La primera es porque lamentablemente me quedé muy superficial y obviamente ahí ya no podemos colocar el segmento por riesgo de extrusión o riesgo de infección, por lo cual tuve que volver a recalcular, ¿está bien? Volver a aumentar la profundidad y hacer una incisión medio milímetro más abajo para poder colocar el segmento. Por suerte, en este caso era un solo segmento y la cirugía terminó como corresponde. Cuando uno tuneliza lo tiene que hacer de la siguiente forma. Siempre tengo la voz de mi mentor, que es Fernández Mejide, que cuando uno hace la incisión, todos los elementos que entran dentro de la incisión tienen que ir de forma vertical y haciendo tope contra el piso de la incisión, porque si no, nos podemos quedar superficial aún si la incisión fue buena. Bueno, en este caso, vamos con los elementos hasta el piso y después ya horizontalizamos para que todo siga el mismo recorrido.
En este caso no cumplo con eso y obviamente tengo que aprender de mis errores y fíjense, por más de que hago una incisión realmente muy buena, cuando yo la toqué al principio, ahí está editado, pero se veía de muy buena profundidad, pero evidentemente cuando me meto con el starter me meto a mitad del túnel que había generado con la incisión, fíjense lo que me cuesta pasar la espátula y eso es porque las lamelas de la córnea en la parte superficial son un poco más irregulares y todos, digamos, ofrecen más resistencia al tejido. Si hubiera estado profundo, obviamente no me hubiera costado tanto y cuando le hago el OCT al paciente, el anillo había quedado en el tercio anterior de la córnea. Otros problemas que podemos tener con la tunelización cuando lo hacemos de forma manual, siempre la espátula de Ferrara tiene que ir empujada con el pulgar bien hacia afuera para que el recorrido sea homogéneo. Fíjense que en el segmento temporal de este paciente, todos los bordes del segmento están equidistantes a la pupila. En cambio, los bordes del segmento nasal está la parte inferior mucho más alejada de la pupila, la parte media mucho más cercana y después un intermedio en la parte superior. ¿Está bien? Eso es muy importante. Y por último también podemos tener problemas usando el láser de femtosegundo. Está, digamos, con una muy mala calidad el video porque esto está filmado desde un celular. No solemos filmar este tipo de cirugías, pero fíjense, en este momento evidentemente no andaba bien el láser, le faltaba energía y me generó unos puentes, puentes estromales en el medio de los túneles que los terminé tunelizando a todos de forma manual. También son puentes de estroma que no terminó de romper por baja energía el láser de femtosegundo. Y cuando hablamos de posicionamiento, siempre es importante que queden equidistantes a la zona de la incisión y obviamente enfrentados uno de otro. Fíjense, este es un paciente que operé con láser de femtosegundo, donde si bien el resultado postoperatorio fue muy bueno, el anillo nasal quedó mucho más alejado de la incisión que el temporal y obviamente la distancia entre los segmentos en la parte superior es mayor que en la parte inferior. Eso puede pasar por dos cosas. Una es que lo haya colocado mal y lo haya dejado mal en la cirugía y no me ha dado cuenta. Y dos, cuando lo hacemos con láser de femtosegundo, por lo general el túnel puede ser un poco más grande que el segmento y puede tener una migración posterior. Entonces siempre es importante calibrar bien el túnel que uno va a dejar cuando coloca segmentos con láser de femtosegundo. Bueno, y como consejo final, y quizás para mí es lo más importante, y es acá donde se dan las complicaciones en anillos intrastromales, esto le puse una botella de esas porque quizás este consejo vale más que una botella de gran medida de trapiche, y es que siempre usen buen instrumental. ¿Está bien? Un buen bisturí de diamante es la clave para poder colocar este tipo de segmentos. Cuando usamos mal instrumental, que a veces suele pasar, muchas veces, y no tengo ningún problema con los laboratorios, porque pasa con todos los laboratorios, las cajas prestadas que usamos terminan generando incisiones superficiales a lo que uno espera o irregulares, y esto es lo que nos termina trayendo complicaciones y hace que la cirugía se transforme en un infierno. Como conclusión, la cirugía de anillos es una cirugía sumamente práctica, segura y eficaz si uno la hace bien, pero obviamente hay que tener en cuenta todos los detalles para evitar las complicaciones. Muchas gracias. Muy bueno, Pedro. Creo que ahí vemos que uno de los pasos claves es el túnel, tanto en profundidad y posicionamiento. Acá, ¿quiénes ponen anillos? ¿Quién tuvieron problemas con túnel? Perfecto. O sea, es más en manual. Si tenés el femto, ya esa parte medio que facilita un poco más. A los profes, alguno que quiera compartir algún tip con tema de posicionamiento, de cómo hacer los túneles, ¿no? Pedrito está. Sí, yo creo, aparte eso que comentaste, el tema de la resistencia, que uno si no está en la profundidad correcta, tiene una resistencia mucho mayor. Entonces ahí tenés que chequear, el problema con lo que empezás a chequear, por ahí haces un pseudo túnel y estás peleando entre los dos. Totalmente, sí. Puede pasar. Está bien. Y creo que Andrés Benatti también, que en lugar del manual, vos estás usando la bomba, ¿verdad? Eso también te ayuda un poquito. Para, el micrófono. Una opción también es usar la bomba, que ahora JL sacó una nueva, que funciona muy bien, que es portátil. Eso te permite hacer la succión cuando vas a hacer el túnel. Entonces te genera mucha resistencia, mucha fuerza y es lo más similar al femto cuando no lo tenemos. Lo cual permite que cuando tunelizás lo haces justo a la profundidad que vos estás buscando y realmente los resultados son muy buenos. Claro. Insisto, no es el femto, pero cuando no lo tenemos es una opción muy válida. Bien. Pedro, muy bueno lo tuyo. Allá al fondo, que no.
Un tren. la bocina. Dale, José. Ya No, llego, hacer no el voy a comentario correr. que estábamos diciendo Venite acá. más adelante si querés hablar. ¿Dónde está? Acá atrás. Que a veces, cuando se centran los anillos, que es lo que vos comentabas, Pedro, hay que a veces optar un poquito y ser como ecuánime, porque si lo centrás, a veces el queratocono, el eje del pupilar no coincide en lo absoluto con la córnea. Y si lo dejas no centrado alrededor de la pupila, los halos, por más que sean anillos grandes de 6, son muy molestos Muy molesto. en pacientes jóvenes. O sea que a veces hay que dar un poquito, ceder, para no incomodar al paciente. Sí, sí, pero siempre, para mí, siempre el centrado entre el centro de la córnea, obviamente, y la pupila, como vos decís, no En es un no, pero equidistante. es mínimo, pero ese mínimo es lo que te va a generar después Exacto. si el paciente tiene molestias o no. A veces corregís menos, pero no le generás halos, entonces siempre hay que negociar un poco ese factor. Sí. Y más usas Aunque lo anillo hagas de con 5 femto, de con lo diámetro que sea, que ¿no? no te perdona menos. Yo uso casi todo de 6, pero lo malo es que si uno lo centra en el centro de la córnea, por más de que quizás topográficamente después lo va a ver mejor, el paciente si tiene bien colocado el anillo, está topográficamente mejor y está todo fantástico y la foto está buena y tiene halos, se los quiere sacar. Se lo quiere quitar. Se los quiere sacar y no hay vuelta atrás. Por eso te lo comentaba así. Los del fondo, Un comentario con respecto a lo de una tunelización superficial. Me parece que es interesante volver a hacer otra incisión como hiciste. Lo que me único dicen los que pacientes. yo si tengo que hacer 2 incisiones, elijo hacer una incisión en la parte donde no voy a pasar sobre el túnel superficial. O sea, alejarme y no hacia abajo, sino en este caso sería hacia arriba. Porque en ese caso vos no tenés ya el túnel superficial que te molesta y todos los instrumentos los vas a poder posicionar en el túnel más profundo que hiciste en la segunda incisión. No sé si se entendió el concepto. Sí, se entiende perfecto y está buenísimo el dato, pero este paciente lo hice porque era un solo segmento y tenía mucho espacio para dejar el anillo. Si hubiera tenido menos espacio, quizás si lo hubiera hecho más cerca de la zona donde lo tenía que dejar, hubieran sido 2 segmentos, lo hubiera hecho como decís vos, porque si no después querés ir para atrás y se te complica. Pedro, ¿puedo hacer ¿Puedo una agregar? pregunta? para que No, con respecto, yo hago muchos pacientes en los cuales un ojo es para anillos y lo hace Roberto y el otro va para DALC. Después los pacientes me dicen, a pesar de que creían que estaban bien con los anillos, no me hace un DALC en el otro ojo. Es decir, uno no se imagina No le lo digas a mal tu socio. que ven los pacientes con los anillos. No lo mal que ven la agudeza visual, sino el tema de los reflejos, Claro. que es lo que estaba diciendo vos. Claro, porque no vino Roberto, lo decís. No, pero lo sabe él, lo sabe. Sí. Es así. La agudeza visual, Comparto. la agudeza visual es realmente para mí muy buena y con láser de femtosegundo mejoran un montón. Por eso creo mucho en esto, pero es verdad que la calidad quizás no es la mejor. Mejoró mucho con los anillos más grandes, porque Sí. encima los que usaban los anillos chiquititos, eso eran terribles. Pero son córneas aberradas lo mismo, por muy bien que queden. Y lo que dice Daniel es que lógico, con una córnea que le cambiaste, le dejaste un astigmatismo regular y simétrico, es insuperable. Por muy bien que esté puesto el anillo, siguen siendo astigmatismos irregulares, no ortogonales y totalmente aberrados. Entonces necesitan muchas veces el lente de contacto para lograr buena agudeza visual. Sí, eso es así. Sí, es así. ¿Para qué pregunta? David? Bueno, perdón. De hecho, lo que quería agregar, la técnica de cornea remodeling surgió a partir de las aberraciones y las quejas de los pacientes. Las zonas ópticas tan pequeñas que generan los anillos y las aberraciones y las incomodidades llevaron a pensar qué técnica podíamos tener para poder lograr una zona óptica amplia que quitaran estas incomodidades a los pacientes. Y de ahí se desarrolla. Por eso lo que muy bien dice Daniel, a veces los pacientes están más cómodos con una DALC porque tiene una zona, simplemente porque tiene una zona óptica más despejada. Bien. Bueno, Exacto. estamos con poco tiempo. ¿Querés hacer una pregunta? Sí, Pedro, te quería preguntar ¿cómo resolverías tanto a Pedro como a un otro experto si haces una buena incisión, una buena profundidad y cuando estás tunelizando el túnel se te va cerrando, se te va acercando a la pupila? Digamos, ¿qué haces en esa instancia? ¿Cómo procedes? Obviamente me parece que lo importante es no llegar a esa instancia.
Si estás en esa instancia y se te está metiendo mucho sobre la pupila, lamentablemente tenés que volver a centrar, volver a hacer otra incisión y volver a hacer todo el procedimiento de vuelta, porque ya está, el túnel ya lo hiciste. No puedes volver para atrás y querer llevarlo con el pulgar más afuera. Exacto. Tenés que arrancar de cero. Perfecto. Bueno, buenísimo, Pedro. Gracias. Gracias a ustedes.